reflexión ante los conocimientos perdidos. En los comienzos de la civilización en la historia antigua, a mediados de los años 331 a.C., surge el renacimiento intelectual y cultural que trasciende siglo tras siglo, dando paso al conocimiento universal de grandes pensadores que se destacaron en indagar temas muy adelantados para su época. De haberse conservado los primeros conocimientos, tanto científicos, culturales, filosóficos y tecnológicos, la humanidad en los actuales momentos gozaría de avances en una proporción de adelanto que asombraría a la mente humana, descubriendo desde el principio el origen de un pre-universo, desde las ciencias de la astrología y la astronomía, y llegando a la fisiología humana. Con ello, la creación de un nuevo individuo de pensamiento lógico, por lo cual la destrucción de los conocimientos originados por la humanidad en ese tiempo y suplantación de los mismos por la manipulación del hombre que en sus creencias y no en las sapiencias para poder controlar el mundo al antojo de unos pocos, que ha originado que las civilizaciones de manera tendenciosas hayan transitado en direcciones opuestas unas de las otras hasta la actualidad, y con ello las consecuencias a las que hemos estado expuestos por esta condición nos han conducido a conflictos culturales, étnicos, religiosos y belicistas. Por el contrario, la humanidad se perfilaba en una simbiosis de civilizaciones, tanto egipcias, griegas, asiáticas y muchas más, que en el mundo hacían presencia de manera organizada. Y todo este conocimiento, haberlo podido centralizar en un acervo de gran riqueza como lo fue destruida la biblioteca en Alejandría, ya que en ella reposaban los manuscritos más antiguos de la historia de la civilización. Hola, Luis Fernando. Hola, Cari, ¿cómo estás? ¿Qué haces aquí, mi amor? Cuéntame. Estás aprendiendo mucho sobre la historia, más que todo en la historia de Alejandría. ¿Qué sabes tú de la historia de Alejandría? Cuéntame. ¿Tú sabías que Alejandro Magno, más conocido como un conquistador, se presenta en Egipto en un proyecto que llevó a cabo como el centro cultural y de debates de las más profundas ciencias, y así como un gran guerrero, también fue adorador de estos, por su insaciable deseo por el conocimiento? Él situó en la costa del Mediterráneo occidental y oriental de Egipto una civilización paralela denominada Alejandría, donde se formó un faro de luz cultural y filosófico, dando inicio a la ciencia y a diversos temas a través de la biblioteca en Alejandría, con la llegada de Alejandro Magno y con la posterior administración tolemaica en manos de Ptolomeo y su hijo. Dio llave a abrir sus puertas al mundo griego, integrando con sus conocimientos y sabiduría con grandes filósofos de esa época, tales como Demócrito y Leucipo, dando inicio a una fuente de conocimientos para el mundo del comienzo de la civilización humana. Alejandría destacó un potencial de intelecto de diversos pensadores de todas las partes del mundo antiguo. Como reflexión ante los acontecimientos acaecidos en esos tiempos, por la avaricia y el control de la humanidad, por jerarcas invasores, nos cambió el rumbo de las civilizaciones ya constituidas, con gran avance científico, tecnológico y cultural, como lo fueron las civilizaciones egipcias, griegas, aztecas y muchas más. Con milenios de años de trascendencias en sus formas de vida, nos sumergió en la
más vil de las ignorancias, al constituir creencias muy divergentes entre los pueblos del mundo civilizado, que fueron los principios organizados en constituir en esos tiempos un centro de debates como la Biblioteca de Alejandría en el año 48 a.C., propiciado por Julio César, en donde la mayor parte del acervo cultural de la época fueron destruidos, los manuscritos más antiguos en donde podían apreciar los avances del conocimiento de las ciencias estudiadas en aquel entonces, y que nos hubiese dado la evolución de un individuo de ética y moral inigualables, de los que hoy en día se apreciaría más. Mas no contenta la futura humanidad que estaría por venir con las manipulaciones más que todo bélicas y religiosas, surgió en ese tiempo la tragedia final de aquel centro de conocimientos, cuando en el siglo III al IV después de Cristo se declaró religión oficial al cristianismo. Esto dio como inicio la persecución de los conocimientos que eran considerados erróneamente como paganos por el Papa Teófilo y sus seguidores, los cuales destruyeron los restos de la gran biblioteca y los templos. Bajo el mandato del patriarca de Alejandría, nombrado por el Papa en el año 412, de nombre Cirilo de Alejandría, en el que en su mandato una turba cristiana el 8 de marzo del año 415 después de Cristo asesinó en un linchamiento a una de las mentes más prodigiosas de su época, como lo fue la astrónoma, filósofa y matemática Hipatia, hija de Teón de Alejandría, de origen griego, más la invasión árabe que terminó de sepultar los conocimientos que le fueron negados a la humanidad por esas creencias ortodoxas, trayendo consigo en los años por venir una reconstrucción de los principios en conocimientos para la ética científica y cultural con más retraso. En consecuencia, la involución y tergiversación de la historia y la cultura universal, en fin, para las creencias religiosas de toda índole, siempre fueron paganos los conocimientos científicos y culturales, que en todos los tiempos de nuestra historia universal han sido criticados y estigmatizados. Solo la ciencia y la tecnología nos orienta de manera lógica para construir un futuro mejor para la humanidad. Esta reflexión nos debe enseñar que la valoración de los conocimientos es lo que debe prevalecer intrínsecamente en la evolución humana.